Hola chicos, aquí estamos para resumirles nuestro viaje en el Warner Bros. Studios de Making of Harry Potter en Londres. Nosotros estuvimos en octubre del 2024, fechas muy próximas a Halloween. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegamos a los estudios? Puedes llegar de dos formas, con transporte público o puedes hacerlo contratando una empresa asociada a los estudios. Toda la información con respecto a precios, estancias y transportes también la puedes encontrar en la página oficial de los estudios, que se la dejamos por aquí. Ten en cuenta que los precios pueden variar dependiendo de la fecha. Actualmente cuestan unos 55 libras y creo que para el 2026 van a subir el precio a 58,50 libras. Esto viene siendo alrededor de unos 65-67 euros. En la página oficial también encontrarás precios con transporte, ¿vale? Están alrededor de unos 98 libras, están por encima de los 110 euros más o menos. Nosotros contratamos directamente con una empresa llamada Get Your Guide. Esta empresa nos costó 140 euros, pero siempre hay que tener en cuenta que depende de la época en la que viajes y también de la distancia del transporte, ¿vale? Nosotros salimos desde la estación de Victoria y lo dicho, nos costó unos 140 euros. No es complicado encontrar los autobuses, están muy decorados con propaganda y publicidad de los estudios, así que es muy fácil encontrarlo. Lo que viene incluido en el precio sería la recogida en Londres, el transporte a los estudios, 4 horas para recorrer los estudios libremente y después tendríamos que estar en la parada de autobús para volver a Londres. Y ahora sí, empezamos con nuestra frase típica y entramos a los estudios. Mi gente, estamos en Londres. Enjoy. Thank you. Good morning. Thank you very much. Thank you. Advertencia, desde aquí hay spoiler, así que si no quieres ser spoileado, te recomiendo que no sigas viendo. Pero antes de irte, dale al like, dale a la campanita, síguenos todas las historias estas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y si quieres ver cositas bonitas de los estudios, quédate hasta el final, te gustará. Special. Do we have any birthdays, special celebrations? Yeah, we've got one here. Come on forward. Do you want to come and grab a hold of that door candle for me? Welcome to Hogwarts. Give the dogs a push that way. And give them a round of applause. Oh, and come through, everyone. Yes, everyone. This Al llegar a la sala principal nos encontramos con muchísima gente con unos papelitos en las manos y nos preguntamos ¿qué es esto? Pues esto era un Activity Passport de DAC Edition. Me imagino que será exclusivamente para la época de Halloween, ¿vale? Aparte de eso, hemos mirado la página de internet, la página oficial, y el Activity Passport este está durante todo el año, pero este exactamente me imagino que solo estará en esa época. Está muy entretenido, vas por todos los estudios buscando unos selladores y vas sellando las páginas tú mismo, y aparte de eso es una actividad interactiva en la que vas buscando el Golden Snitch y también la marca tenebrosa.
Welcome to Dark Arts. The Vanishing Cabinet, as seen here from Harry Potter and the Half-Blood Prince, allowed secret passage for the Death Eaters into Hogwarts. Designed to be both mysterious and threatening, with its simple yet strong silhouette, it stood out as one of the most legendary dark props seen. Después de la actuación de los mortífagos pasaremos a una nueva actividad. Se llama experiencia de pantalla verde. Aquí te puedes llevar un recuerdo fotográfico a casa en formato digital con distintos fondos montando en escoba. Después de todo esto pasaremos al bosque prohibido y seremos atacados por arañas gigantes y dementores. Antes de llegar a la mitad del recorrido encontraremos unas tiendas y nos dimos cuenta que en estas tiendas tenían cositas que al final, en la tienda final, no encontramos. Así que les recomendamos que si quieren comprarse algo y les gusta, cómprenlo, no se lo piensen, porque posiblemente, o puede ser, que en la tienda final no lo vayan a encontrar. Cuando ya llegas a la mitad del recorrido, llegarás a un patio exterior o una zona exterior en la que hay muchísimos acabados de las películas. Uno de ellos, por ejemplo, es el invernadero de Mandrágora. También encontrarás el autobús noctámbulo y el famoso puente de Hogwarts. Nosotros aprovechamos este momento para hacer una parada para comer. Puedes hacerlo de distintas formas, en la cafetería, en el restaurante o como hicimos nosotros, traerte las cositas contigo. Nosotros aprovechamos en Londres y compramos un pequeño menú y nos lo trajimos con nosotros. Y ahora seguimos el recorrido. Ahora nos tocaría una sala de efectos especiales y después directamente pasaríamos al impactante banco de Gringotts.
Después de pasar la espectacular escena del dragón, llegaremos a la última parte de los estudios, el Callejón de Agón. Y eso es todo. Cuando llegas al final del recorrido encontrarás unas tiendas enormes en las que tendrás que tener cuidado porque te puedes dejar perfectamente el sueldo de todo un mes. Nosotros nos compramos un par de cositas. Aquí tenemos un pin con el escudo de Hogwarts. También tenemos un par de cositas de decoración para la cocina. Después de aquí nos dirigimos directamente al autobús. Cogemos nuestro recorrido de vuelta a Londres y lo dicho. Si les ha gustado, dadle al like y nos vemos en el siguiente vídeo.